recuerden que la clase va a quedar grabada para todos los alumnos que se han inscrito. ¿Me siguen escuchando bien? Quiero respuesta, por favor. ¿Me escuchan Sí bien? se escucha muy bien, profesor. Gracias, Nilton, Sí se gracias. escucha muy bien, profesor. Muchas De gracias. Perú, de Perú. Bien, entonces este curso que va a ser hoy, mañana y pasado, a cargo de la profesora Carol Cubilla Gómez, está cerquita, está pegadita aquí a la Argentina. Ella es licenciada en Educación Física y Deporte y especializada en desarrollo infantil y estimulación temprana. Yo te voy a dar la palabra, Carol, para que no perdamos más tiempos y podamos iniciar. Mientras tanto, sigo haciendo ingresar a colegas. Adelante, Carol. Muy buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Un placer saludarles. ¿Me escuchan bien? Perfecto. Ok, ok. Bueno, para mí es un placer tener esta oportunidad de poder compartir con ustedes nuevamente algo que me apasiona mucho, que tiene que ver con el desarrollo infantil, que tiene que ver con la primera infancia, eh, puesto que en la medida que he tenido oportunidad de transitar este, este amplio camino que tiene que ver con el desarrollo infantil, la actividad física, el deporte en sí, los planes, proyectos que han venido, que he tenido oportunidad de ver, de compartir con colegas, eh, los cuales yo he notado que existe digamos, falencia desde mi punto de vista muy particular con relación a cómo se trata la actividad física o qué tan importante viene a ser la actividad física como un eje fundamental en el desarrollo integral del niño, de la infancia. Y obviamente para nosotros lo más importante es trabajar nuestra base, sentar nuestra base en una arquitectura sólida, en una sólida arquitectura que no deje ningún espacio o ningún sesgo para que obviamente los chicos puedan adquirir hábitos de vida saludable para toda la vida y por qué no en su momento determinado llegar a ser atletas y también atletas de rendimiento. Se te escucha muy A mí bien, se me Carol. está Muchas gracias. dificultando Y compartir. si quieres ir compartiendo pantalla, adelante. Sí, estoy con un inconveniente tal vez, no sé qué será, pero no me está compartiendo las diapositivas. Lo voy a seguir intentando. Si por favor me disculpan, eh, de verdad que no tengo idea de qué pasa. Recién se había La visto, emoción. recién se había visto tu presentación. Ok, voy a intentar otra vez. Decime si yo de acá tengo que hacer algo, no hay ningún problema. Ahí está, ahí se está abriendo, Carol. Sí. Eh, Tendrés que agrandar, digamos, la pantalla y se vería muy bien. Perfecto, Ok. excelente, excelente. Ahora vamos arriba, presentación y listo nomás. Ponemos la primera y arrancamos. Esperemos que estemos con los mates al ¿Lo lado. puedes ver como presentación? Sí, sí, esto aún no. ¿Puedes verlo como presentación? Aún no. Aún veo la pantalla, pero al costadito veo las filminas, digamos. Debería ir a presentación de Ya. diapositiva. Sí. Ahora desde el principio. ¿Se ve? ¿Está bien? ¿Hiciste clic donde dice desde el principio? Sí.
no corre. Bueno, si no importa, si no sale, directamente vamos a hablar. Yo veo, veo bien a los colegas que están con el celular, lo pueden inclinar para poder agrandar la pantalla. A veces sabe suceder, se ven bien las filminas, Carol, así que si querés comenzar con la primera directamente, allí estás Sí, intentando abrir. Lo ideal que hagas clic en la primera. Ahí, a ver, a ver, a ver. No, ahí la achicaste. Tenés que ir donde dice desde el ahí, principio a la izquierda arriba. Donde dice desde el principio a la le- izquierda arriba. ahí no ves que corren. Eh, se ve todavía las... No se ve completa toda la pantalla. Lo que pasa es que yo no observo tu mouse que se vaya allá a la izquierda arriba. Sí, Ahí se salió. sí, sí. Ahí Hola lo voy a poner Timotea. como... Hola Timotea Cruz, ¿cómo te va? Muy buenas tardes. No te activa el micrófono porque no se te escucha. Ahora sí, Timotea. Hola, ¿qué tal? Estaba desde la compu, pero no sé qué pasó, que se tildó. Y ahora estoy desde el celular. Bien, bien. Pasa en las mejores familias, Timotea. Te felicito por ese reloj que tenés. Desde allí podés ver la clase ya, Timotea. Mirá lo de tu reloj que es espectacular. Gracias. ¿De dónde sos, Timotea? De Argentina, de la provincia de Ah, de Jujuy. Jujuy. Bien, bien. Recién nos estuvimos escribiendo entonces. Perfecto. Ah, Sí, 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 fui la última, creo, a bien, tiempo. a ver si me invitan. Así quiero ir a ver la quebrada ya, por favor, Timotea. Bien, bueno, allí se largó Carol, se abrió pantalla, así que ¿Sí? Timotea a escuchar lo de la licenciada. Ok. Bueno, como lo había mencionado, José Luis, hoy vamos a hablar un poquito en estos días acerca de lo que refiere al desarrollo infantil temprano y la actividad física. Las personas que tuvieron la gentileza de compartir un poquito sobre su conocimiento en el cuestionario que les compartimos para que este taller pudiera ser lo más específico posible en relación a, a, su experiencia, a su conocimiento, a su vivencia. Me han dejado me han dejado saber que hay tal vez algunas dudas con relación a cuándo o desde cuándo se toma al desarrollo infantil, cómo se toma el desarrollo infantil, como un periodo, como una etapa, como qué se toma el desarrollo infantil, qué edades comprenden, por qué se utilizan edades, porque a veces se habla de infancias, y cuando referimos a actividad física, van como directo al contenido de educación física básica escolar. Entonces, por ejemplo, si se tratan actividades que tienen que ver con contenidos de coordinación, que viene primero de trabajo fuerza, trabajo resistencia, trabajo habilidades motrices básicas. Entonces, a partir de eso, tomando, digamos, esas dudas principales o esos cuestionamientos o esos puntos, entonces vamos a intentar canalizar. Las personas que no hayan tenido la oportunidad o no han tenido la posibilidad de completar ese cuestionario, lo pueden hacer igual en cualquiera de estos días. Igual esto, entonces nosotros podemos canalizar y abordar las dudas específicas de cada uno. Ahora, aquí nada más para hablar otra vez de lo que tiene que ver con la temática específica, que es el desarrollo infantil temprano, que obviamente refiere a una etapa, la etapa básica. Esta etapa vamos a ir viendo que inicia desde la gestación y según la literatura, obviamente los primeros 3 años o los primeros 2 años, desde la concepción hasta los 2 o 3 años, ocupan un periodo fundamental en el desarrollo infantil y es donde se desarrolla el mayor potencial
de nuestros niños. Entonces, es fundamental lo que nosotros hagamos y lo que nosotros hagamos y dejemos de hacer es lo que va a influir desde ese momento y a lo largo de su vida. Como bien ya lo mencionó, soy la licenciada Carol Cubilla, estoy formada en base en educación física y deporte, estudié en Cuba, me especialicé aquí en Paraguay en desarrollo infantil y estimulación temprana y dirijo el centro que se llama My Little Gym. Entonces, estoy a su disposición con lo que tiene que ver el embarazo, la gestación, todo el proceso de gestación, como la actividad física, el entorno influye en el proceso de desarrollo desde la gestación hasta los 6, 7 años aproximadamente. Según por eso la bibliografía a la que hacemos referencia, porque hablamos de periodos sensibles en el desarrollo. Entonces, para arrancar con esto, yo quiero, como siempre, compartir un texto que me gusta mucho para que lo vayamos reteniendo, reflexionando en lo que vamos llevando este pequeño taller, el cual agradezco que se pueda realizar y agradezco a toda la paciencia, agradezco que estén presentes y me encantaría que podamos compartir ideas y pensamientos, a veces soluciones y expectativas, proyectos, experiencias para que podamos enriquecernos todos. Por eso la metodología que utilizamos para impartir esto es el taller, que es como algo un poco más interactivo. Entonces buscamos que sea un poco más interactivo, no hacer como una charla que solamente hable yo. Aquí lo que vamos a intentar es poder hacer ese intercambio, poder canalizar las ideas, pues poder compartir e intentar aprender todos de todo lo que tenemos en nuestro entorno, en nuestra realidad. Entonces, como ya pudieron ver o leer, las revoluciones no se hacen, llegan. Una revolución es un desarrollo tan natural como el de un robo. Proviene del pasado, sus raíces llegan a tiempos muy remotos. ¿Ok? Por eso para mí es tan importante compartir este texto, porque habla de dónde venimos, habla de nuestras raíces o la de nuestros chicos. Entonces, muchas de las cosas que nosotros hacemos tienen relación o debería, por todas, tienen relación a cómo fuimos criados, a qué hicimos en nuestro comienzo, a cómo se nos trató, a cómo fue nuestro ambiente, y a veces lo que pasa es que no lo percibimos como algo real o no lo traemos al presente y lo relacionamos con nuestra situación, actitud o realidad actual, por decirlo de un modo más claro tal vez. Entonces, mucho y todo tiene que ver con nuestras raíces, con nuestros cimientos, quienes cimentaron nuestras bases, cómo lo hicieron y cómo después, a pesar de las situaciones y la adversidad, es que esta raíz puede sostenerlo pese a las situaciones adversas, valga la redundancia, que enfrentemos. O sea, está la situación del COVID, o sea, esta es la que lamentablemente hoy nos llama a reflexionar sobre otra vez la paz, una situación que, bueno, nos atañe a todos porque de algún otro modo nos va a seguir afectando lo que esté pasando tal vez en países un poco alejados, pero sí o sí, por una cuestión de geopolítica, eso tiene un impacto sociopolítico, económico en todos nosotros. Y obviamente, generalmente las guerras lo que provocan lamentablemente son atrasos y más lo que tiene que ver con educación. Obviamente, en una situación tan adversa, las prioridades cambian. Entonces, estas raíces, estos cimientos, este momento para nuestros niños, para nuestros bebés, para nuestras embarazadas o nuestras gestantes, es fundamental no perderlo. Entonces, el ver cómo resolvemos, cómo sobrevivimos, cómo llevamos esta adversidad frente a lo que el conocimiento o las oportunidades de conocimiento nos traen, como es la experiencia científica, como son la experiencia basada en evidencia o la ciencia basada en evidencia,
Entonces, ¿cómo podemos complementar o cómo podemos sobrellevar la adversidad con los aportes de la ciencia hacia el crecimiento, hacia el ser, hacia el individuo en sí, y cómo hacer que este ser sea tal vez más productivo o más resiliente ante cualquier situación a la que se enfrente? Entonces, perdón, nada más para citar un poquito cómo va a ser la sistemática, ¿verdad? Hablamos de 3 sesiones, hoy jueves, mañana viernes y el sábado. Las sesiones aproximadamente durarían 2 horas, 120 minutos. El horario México es de 17:30 a 19:30. Nada más para citar las pautas, un poquito de pautas de convivencia, ya que vamos también a trabajar sobre eso, porque vamos a educar, vamos a hablar de infancia, vamos a hablar de crecimiento, y las pautas de convivencia están implícitas en todo este proceso. Entonces esto tiene que ver con, por ejemplo, que están todos habilitados desde mi apreciación o desde mi punto, para y también invitados a la vez para participar con sus comentarios. Ahora, lo único que yo solicito particularmente que el comentario tenga, sea cual fuera, siempre desde mi punto de vista y para mí particularmente, siempre va a ser relevante, siempre va a estar correcto. Ahora, lo que trabajaríamos es el respetar las ideas o las experiencias de los demás, porque de eso se trata, de que todos podamos expresarnos libremente, pero sin faltar el respeto al otro. Y obviamente si no compartimos ese pensamiento, esa idea, simplemente dejarla fluir, ¿sí? Ocuparnos de lo que nos compete, a tomar lo que nos compete, de lo que nosotros podemos sacar provecho, y dejar de lado lo que no nos está haciendo productivo en lo particular, en lo personal, en lo profesional. Entonces nada más tiene que ver con eso, así que espero que puedan comunicarse a través del chat. Ya José Luis me va a decir si es que alguna persona tiene alguna duda en algún momento, se quieren abrir los micrófonos. Yo creo que no va a ser ningún inconveniente desde mi punto de vista. Simplemente les pido nada más que tratemos siempre de no olvidar que el derecho de los demás empieza cuando termina el mío, o al revés. Mi derecho termina cuando empieza el derecho del colega, del compañero o de las personas con las que convivimos o las que vamos a llevar este taller. Entonces, la asistencia y la participación, eso lo vamos a ir trabajando, creo que lo vamos a ir dejando registrado para las personas que van a optar por la certificación. Yo creo que un poquito eso lo va a mencionar más adelante José Luis, cómo va a ser el tema de la certificación, porque también la situación amerita que haya flexibilidad, que el contenido llegue a las personas, en este caso especiales que son cada uno de ustedes, que están buscando aprender, conocer, ver otras opciones, que están cumpliendo con su función de crecimiento profesional, personal, y buscando siempre nuevas opciones, nuevos puntos de vista, alternativas. Y bueno, para darnos esa oportunidad a todos, tengo entendido que esto quedó abierto, y los que gustan de la certificación pertinente van a hacer otro procedimiento. Entonces eso ya lo va a aclarar más adelante José Luis. Bueno, seguimos un poquito con la parte un poquito tediosa, no lo voy a negar, que tiene que ver con las experiencias por las que estamos atravesando. Esto tiene que ver con la documentación el informe elaborado por la UNICEF en el 2021, que viene creo que desde el 2019, que hace referencia a cómo el SARS-CoV-2 o COVID-19 ha dejado un sesgo, ha dejado desafíos
para nuestra infancia, para nuestros niños. En esto, la UNICEF califica a esta pandemia que estamos tratando de salir, porque desde mi punto de vista todavía no acabó, ¿verdad? Todavía eso desde mi punto de vista, adaptarnos a una nueva normalidad, todavía yo lo dejaría estamos intentando salir de esta situación porque las consecuencias que deja esto, por más de que exista la vacunación, vamos a ir viendo más adelante las charlas cómo esto no es simplemente ya no se utilicen tapabocas o ya se liberen las medidas restrictivas de salubridad o de bioseguridad. Esto tiene una mirada un poquito más global o mucho más global, entonces hasta la UNICEF, como pueden ver en esta diapositiva, califica a COVID como el mayor desafío para los niños que se han enfrentado a los 75 años de historia que tiene la UNICEF, ¿verdad? Y que se agrava obviamente por los conflictos que obviamente ahora también estamos atravesando y que se vienen tal vez, que no esperemos que no, pero bueno, tenemos que estar prevenidos. Desastres naturales que también están presentes, obviamente cada uno en su situación, en su localidad, en su comunidad, en su país, puede darse cuenta, el calor terrible de repente, el calor sofocante extremo, las inundaciones, o sea, hay muchas situaciones que hacen que nuestras prioridades a nivel de tal vez sociopolítico, económicas, cambien y entonces se le dé prioridad a aspectos que realmente tienen mucho que ver con el desarrollo y el crecimiento, que tiene que ver con necesidades básicas de alimentación, por ejemplo, necesidades básicas de educación, y dejamos un poquito de lado, pero cuando hablamos, voy un poquito para atrás, cuando hablamos de educación, a veces solamente se hace el énfasis en lo que tiene que ver lectoescritura, en lo que tiene que ver con matemáticas, el cálculo, idiomas, y se deja de lado lo que tiene que ver también con el ámbito de salud, que tiene que ver con el cuidado personal, que se ha venido trabajando por esta situación de los contagios, que tuvimos que ir otra vez a recordar que hay que lavarse las manos frecuentemente, de qué manera hay que lavarse las manos, cosa que en nuestros países latinoamericanos y el Caribe principalmente, que de los que yo puedo hablar o que puedo mencionar, a veces como que dejamos de lado y no fue o dejó de ser una prioridad para nosotros, y entonces, bueno, aumentaba los contagios y volvimos a reconstruir lo que sea o retomar esos hábitos saludables, que son hábitos tan básicos, pero como los dejamos de usar o lo desaprendemos o dejan de ser un hábito. Entonces, en estos 2 años prácticamente, o un poquito más, lo fuimos trabajando nuevamente y ya se dieron cuenta que costó y que sigue costando. Y bueno, a pesar de todo eso, tenemos que enfrentarnos a casi 2 años de una situación escolar, de los niños que prácticamente no fue presencial en la mayoría de los países. Sigo hablando de Latinoamérica y el Caribe, incluso en algunos no existió. En algunas incluso comunidades de cada uno de nuestros países no existió ninguna situación de aprendizaje estructurado, que sería el acceso a la escolarización, sea por una situación, por una vía virtual, porque las situaciones de internet, porque no podían porque no tenían acceso a tecnología también. Bueno, esas situaciones han hecho que, bueno, haya muchos niños, haya muchas familias y haya muchas personas que se han quedado como en total privación del derecho
de recibir la educación por esta situación que se abordó cada gobierno, cada país de la manera en que le fue más conveniente. Entonces, para hablar un poquito de estadísticas, con relación a esta pequeña historia que le estoy tratando de reportar, porque realmente tiene un impacto muy enorme a nivel global, a nivel infantil, y afecta a los niños de manera terrible, a nuestros niños. Nuestros niños son todos. Por ejemplo, se puede decir que 100 millones de niños han caído en pobreza, un incremento del 10% desde el 2019. ¿Por qué? Yo había mencionado cómo influye las guerras, tal vez, o las situaciones adversas, hacen que nuestras vidas cambien o se tornen en prioridades, en dar prioridad, mejor dicho, a otras cuestiones. Acá hablamos caer en la pobreza. A veces cuando nos toca estar en una comunidad, en una sociedad o en un círculo socioeconómico un poco tal vez bueno, estable, por decirlo, no vemos un poquito más allá y no vemos que en la comunidad, tal vez a una o dos comunidades cercanas a la nuestra, las prioridades cambiaron totalmente, que llegaban al punto por ejemplo, haber programas gubernamentales que garantizaban la educación, la actividad física, la alimentación, el acceso a los sistemas sanitarios para todas las comunidades. Sin embargo, al haber este cambio, al haber esta rotación de prioridades, la situación de privilegio se perdió con relación a la salud, por ejemplo, que muchos países latinoamericanos y del Caribe, que estamos en proceso, como dirían algunos, de desarrollo, bueno, que todo lo que se logró con relación, por ejemplo, a la vacunación, al derecho de la vacunación, la concienciación de padres, familias acerca de que el niño debe ser vacunado, porque debe ser vacunado, en qué etapa se deben vacunar. En estos 2 años, ¿qué ha pasado? A esos niños que tenían edades específicas para recibir la vacunación, no lo han recibido, o porque las vacunas no han llegado, o porque sencillamente el sistema de salud no ha dado abasto. Obviamente, entonces nuestra prioridad cambia. Entonces, de haber logrado estándares básicos de alimentación desde el punto de vista de los programas sociales, políticos o de políticas públicas que se han impartido en cada uno de nuestros países, porque he visto que hay muchos muy buenos, y de organismos internacionales que se implementan también en cada uno de nuestros países, y estos han tenido una falencia terrible, porque de haber dado una alimentación que sería como un complemento para que los niños aumenten su crecimiento, puesto que la situación ameritaba, no se ha logrado. No se ha logrado porque no se ha dado abasto, porque no se ha dado el acceso, porque no se ha logrado reestructurar todavía esa cadena que tanto logró, tanto costó llegar a desarrollarse. Entonces, como tal vez pudieron leer, también hay 23 millones de niños que no reciben las vacunas esenciales, como lo citaba. 50 millones de niños padecen emaciación, que es lo que yo les decía, el bajo peso y talla, pero digamos que a un nivel crónico, ya una malnutrición que no es incluso con una alimentación complementaria, no se logra equilibrar. En su punto máximo, digamos, según este informe de la UNICEF, en marzo del 2020, 1.600 millones de niños enfrentaban el cierre de las escuelas, que es de lo que hablábamos, ¿verdad? Entonces, el SARS-CoV-2
o COVID-19 es la peor crisis para la infancia en los 75 años de historia de la UNICEF. Entonces, si no se actúa, el mundo se enfrentará a una década perdida para los niños. Y los objetivos de desarrollo sostenible se convertirán en un sueño imposible. O sea, esto es una predicción, una prolongación, es una advertencia, es un llamado a actuar, obviamente, pero a actuar de manera adecuada, a actuar de manera sostenida, pese a que ahora tampoco sabemos cómo nos va a tocar a cada uno, cómo va a repercutir esta situación que está a nivel internacional estallando, lamentablemente, pero bueno, acá tocamos objetivos de desarrollo sostenible. Yo creo que la mayoría de nosotros hemos tenido oportunidad de hablar un poquito sobre los objetivos de desarrollo sostenible, que son hasta el 2030, si no me estoy equivocando en la cifra, en el año. Estos tienen un sesgo de 2 años donde no se pudieron implementar, no desarrollar, porque el programa y los lineamientos están claros, pero obviamente al no poder insertarnos como deberíamos haberlo hecho en nuestra sociedad, no haber tenido esa interacción, el objetivo simplemente deja mucho trabajo por hacer para evitar lo que llama la UNICEF tal vez una década perdida para nuestros niños. Entonces, bueno, aquí un poquito, ¿por qué el desarrollo infantil es un tema de todos? ¿Por qué, verdad? Porque a mí me gusta mucho tocarlo desde nuestro punto de vista, desde lo que refiere a la actividad física, porque esto lo podemos encontrar en contextos educativos, en contextos sanitarios, en la mayoría de contextos, incluso en lo que refiere a entidades nacionales, internacionales, multinacionales, que deben prestar un servicio a su comunidad laboral donde hagan un aporte a la infancia, a la primera infancia. Entonces, también nosotros desde el ámbito, desde la educación física, de la actividad física, tenemos que adentrarnos un poquito más a lo que es este círculo, empoderarnos de lo que es la temática, abordarlo con seguridad, con fundamentos científicos válidos, obviamente basados en evidencia científica, y entonces intentar, cuando yo le hablaba de estos programas y proyectos de que son internacionales, que a veces multinacionales también, que se desarrollan en cada uno de nuestros países, y los proyectos que cada país tiene de por sí, si se fijan en el contexto, en el equipo de trabajo, siempre hay, por ejemplo, por dar un simple ejemplo, hay un médico de referencia, por lo menos, hay un nutricionista, hay posiblemente a veces un educador, están de todas las áreas, pero siempre hablan de actividad física, pero cuando hablan de actividad física, cuando proyectan, cuando lo escriben, solo lo citan para el análisis. Entonces, ¿dónde está el especialista en actividad física que pueda abordar esta temática con equilibrio para poder dar un aporte y un soporte a la proyección que están haciendo? Porque cuando se habla de salud, se habla de nutrición, se habla del sistema sanitario, y no se puede excluir a lo que refiere a actividad física para la salud, o actividad física adaptada para la salud, o actividad física adecuada. ¿Sí? A la promoción de hábitos de vida saludable no se le puede desvincular la actividad física del movimiento, ¿sí? Desde sus bases, así como se nos enseña a cepillar los dientes desde que aparecen los primeros, incluso según tengan ustedes referencia, desde que el niño nace, cepillar la encía para generar, cepillar le digo porque comúnmente todos vamos a entender si hablamos de cepillado. Obviamente tiene su técnica específica
que cada odontólogo, cada lineamiento de cada país también, desde el Ministerio de Educación o de Salud, lo hace como un lineamiento que se aplica como base a todos, ¿verdad? Entonces tiene su técnica de limpieza de encías para ir generando hábitos saludables, porque hay que bañarse, hábitos saludables. Entonces, hábitos saludables también es evitar el sedentarismo. Entonces, ¿cómo evitamos el sedentarismo? Y todas esas cuestiones las tenemos que ir viendo desde nuestra base también, desde que estamos incluso en el proceso de gestación, porque estamos en constante movimiento, el crecimiento. Y este crecimiento inmediato, este crecimiento tan importante, esta oportunidad, esta ventana de oportunidades, se genera en estos primeros 3 años, que es el primer año, los 3 primeros años, los 5 años, los 6 años. ¿Sí? Es según la bibliografía que ustedes pueden utilizar de referencia. Yo no quisiera darles una mirada tan cerrada a esto. Me gustaría que cada uno como que tenga una curiosidad acerca de por qué hay algunos que van hasta los 2 años, hasta los 3, hasta los 5, hasta los 6, porque se van marcando así las edades, así pueden investigar y cada uno formar una idea propia de lo que es para cada uno como profesional, como padre, como madre, lo que es realmente lo relevante en cada edad, en cada una de estas edades, como una oportunidad, entonces, de potenciar situaciones que van ocurriendo en el desarrollo natural del niño y que también necesitan ser sostenidos, que también necesitan ser observados, controlados y que también cuando no aparecen son signos de alarma en el crecimiento. Entonces, por eso es que es tan importante hablar de esta temática y tomarnos estos días y tomarnos estas horas para charlar de lo que es desarrollo infantil. Porque cuando entendemos a qué refiere este desarrollo infantil, qué énfasis hace, por qué hablamos de desarrollo infantil, porque yo solamente cuando yo, por ejemplo, si reflexiono personalmente, porque cuando hablo de desarrollo infantil y como yo soy de educación física, porque yo hago referencia directamente a qué contenidos, no coordinación, no fuerza, no resistencia, qué contenidos yo debo trabajar en mi sesión y no veo las raíces que voy creando al trabajar tal contenido. Y en base a las raíces, para la redundancia, base y raíces, ¿verdad? En base a lo que refiere o lo que necesita mi raíz para seguir, para poder florecer más adelante, yo trabajar los contenidos. Entonces, cuando nosotros estamos hablando de países de Latinoamérica y del Caribe, estamos abordando mucho, ¿verdad? Y si hablo de esto es porque tenemos realidades tal vez sociales un poco diferentes en lo que refiere a conducta, hábitos, costumbres, pero a veces cometemos o tenemos falencias en las mismas problemáticas que son a veces de comunitarias, sociales, internacionales. En este caso hablamos de lo que dice, por ejemplo, el Banco Interamericano de Desarrollo, que obviamente hace un análisis bien puntilloso de lo que refiere a América Latina y el Caribe. Entonces, son problemáticas comunes en nuestros países. Entonces, ¿qué nos queda? Promover e implementar estos programas que sean efectivos, que fortalezcan el desarrollo infantil temprano y que brinden servicios de calidad, incluye a la actividad física, a la estimulación de ciertas habilidades y capacidades en los niños. Entonces, estoy hablando de algo que es un derecho del niño, de nuestros niños, y también es una obligación de nuestras familias. Entonces, abordarlos y darle la amplitud de la mirada de las personas, de nuestras comunidades, tiene que ver con lo que nosotros somos, qué nosotros conocemos de nuestra comunidad y cómo hacer llegar el mensaje para adaptarle a la situación y para que nos dé un resultado positivo. Como es el tomar conciencia de la importancia y la relevancia que tienen las acciones en estos primeros 5 años
¿qué incluye la gestación? Incluye la gestación, incluye todo lo que está pasando la madre y la familia en el proceso de gestación, lo que ocurre particularmente en el momento del parto también, lo que ocurre al alumbramiento, al momento del alumbramiento. Hablamos de generar un vínculo con la madre, hablamos de la promoción de la lactancia materna, ¿sí? Que tiene muchas razones de por qué se promueve, por qué la Organización Mundial de la Salud promueve la lactancia materna y por qué también la Organización Mundial de la Salud, la Organización Panamericana de la Salud, genera alineamientos y directrices a seguir que tienen relación con evitar el sedentarismo, con el generar hábitos de vida saludable desde la actividad física específica, adecuada para cada niño en cada periodo que esté abordando. ¿Ok? Entonces, ¿qué es el desarrollo infantil temprano? Es la etapa de la vida desde la gestación hasta los 5 años, como lo dijimos, durante el cual se sientan estas bases del desarrollo. ¿Cuáles son estas bases del desarrollo o en qué aspectos, en qué dimensiones se trabaja? Se trabaja a nivel cognitivo, en la dimensión cognitiva. Si hablo de dimensión, quiere decir que dentro de esa dimensión ocurren un montón de cosas, incluyen un montón de cosas, de situaciones, de parámetros, que lleva al desarrollo cognitivo, y se puede hablar del neurocognitivo también, del lenguaje, que es el lenguaje verbal, el lenguaje corporal, ¿sí? Que tiene que ver con la imitación, que tiene que ver con la gesticulación, que es comunicación, ¿sí? A veces no todas las comunidades en nuestro entorno tienen acceso a ese intercambio, a ese generar vínculo, y la gente latina lo maneja de un modo que la gente, por ejemplo, en África o en comunidades de África, para ser más específica, lo maneja de otro modo. Nosotros, yo tengo unos videos ahí que yo, para las personas interesadas, yo se los voy a compartir sin ningún inconveniente, principalmente a las personas que están optando por la certificación, que son estudios que se hacen con relación a cómo se genera el vínculo en las mamás latinas, que nosotros miramos a nuestros hijos ojo, enfrentados. Entonces eso implica un aspecto psicológico, neuropsicológico, porque cuando hablamos de los neuro, hablamos de algo mucho más amplio, algo más global, una mirada más amplia, un abordaje integral de lo que refiere al desarrollo en cada una de las áreas. Obviamente estamos hablando de un solo ser que si lo separamos en cognitivo, en lenguaje, en desarrollo motor, en neuromotor, socioemocional, etcétera, tiene que ver nada más para que logremos reflexionar el impacto y la profundidad de cada una de estas áreas, ¿sí? No para separar al niño, de que es un niño, no, ahora estamos trabajando en el área cognitiva, ahora vamos a trabajar el área del lenguaje, sino que es saber que cuando hacemos una actividad, cuando referimos a una actividad, es poder identificar que en este proceso se está trabajando en lo cognitivo, se está trabajando el lenguaje, y tal vez se está haciendo un énfasis en el área neuromotora, tal vez por algún déficit, tal vez porque es algo que fluye, por diferentes razones, siempre y cuando tenga un objetivo y esté estructurado, es lo que refiere a patrones generales que vamos a hablar también más adelante, de lo que son tablas del desarrollo, que es como una generalidad de lo que se debe hacer o normalmente para cubrir patrones básicos en el desarrollo. Lo que no quiere decir, y eso quiero hacer énfasis, porque a mí me encanta hablar de las tablas del desarrollo, no sé si alguno ya me escuchó, porque son parámetros, ¿sí? Son parámetros, pero eso no significa que es una regla que se debe cumplir a rajatabla, se dice aquí, yo no sé si en todos los lugares se puede comprender esa expresión, pero no es una regla que se deba cumplir al 100%. Simplemente es un patrón que nos sirve a nosotros para hacer un seguimiento de una observación y una intervención en tiempo, ¿sí? Porque la intervención precoz, la intervención temprana es lo que nos ayuda a modelar cuando lo necesitamos.
y todas las acciones que nosotros hagamos y todas las vivencias que vamos teniendo en el proceso de estos 5 años van modelando el aspecto cognitivo, la comunicación, el aspecto psicosocioemocional. No podemos desvincular a las emociones de esto. Entonces, hay alguna, no me recuerda el autor, para hacerle nada más énfasis, que no soy yo la que lo dice, sino que dice que no hay aprendizaje sin emoción, por ejemplo. No es que lo diga yo, no me recuerdo ahora el autor, pero es así. Cuando se involucra una emoción, el aprendizaje que pasa es significativo. Es significativo. Entonces lo que se busca es hacer un abordaje más integral de lo que sea, tanto a nivel motor, socioemocional. Entonces, cuando se habla de regulación de emociones, a veces se refiere, vamos a llevar al psicólogo, al neuropsicólogo, porque ellos trabajan las emociones. En realidad también nosotros lo vamos a trabajar y nosotros lo abordamos el día a día, cuando tenemos que decir a los niños que hagan una fila, que esperen su turno, que respeten el reglamento, y esos son hábitos o patrones de convivencia también, como les decía al inicio, no me recuerdo, voy a ir para atrás, perdonan un minuto, pautas de convivencia, que lo vamos impartiendo desde que son bien pequeñitos, desde que el cerebro, eso quiero aclarar, ¿verdad? O quiero hacer énfasis en esto, de que toda vez que el cerebro haya desarrollado el área de regulación de emociones, es cuando realmente va a ocurrir una regulación, o va a empezar el niño a entender lo que es la regulación de sus emociones, y ahí recién vamos a trabajarlo o vamos a entrenarlo para que aprenda a regular emociones. Cuando el área del cerebro todavía no llegó a desarrollar esa zona específica, entonces lo que yo quiera hacer, por más buena intención que tenga, simplemente no se va a lograr, porque obviamente esa área no está involucrada todavía. Entonces, si yo le estoy pidiendo a un recién nacido que camine, estoy, digamos, fuera del margen. Por eso que yo motivo mucho, insisto mucho en utilizar las tablas de desarrollo, porque cuando no tenemos idea de qué tenemos que dar, qué tenemos que hacer, qué tenemos que trabajar, estas tablas del desarrollo nos guían porque nos dan meses, nos dan objetivos de logro motores básicos que nos sirven para observar. Ahora, si vamos a hacer una evaluación integral o del movimiento o de conductas de coordinación y diagnosticar, bueno, ahí sí vamos a pedir a nuestro colega del equipo multidisciplinario que intervenga, que vamos a hablar ya de un neurólogo, de un médico pediatra, y si puede ser médico del desarrollo, mejor, psicólogas que tengan la especialización en desarrollo infantil, mejor, o en neurodesarrollo. Entonces, vamos a hacer un abordaje más integral, o integral básicamente, que es lo que nosotros intentamos trabajar con los niños. Simplemente era mencionar eso y decir que estos años son cruciales para asegurar el aprendizaje y la buena salud más allá de los primeros años. ¿Ok? Porque esto vamos a ir viendo que es perdurable. Si la exposición a las situaciones positivas y la exposición a las situaciones negativas genera un impacto, deja una huella, ¿sí? Tanto en lo emocional, en lo conductual, tal vez en lo cognitivo, en dependencia de qué ocurrió, en lo motor, esta falta de vivencia motora adecuada de estos 2 años deja un sesgo inmenso y deja un desafío inmenso para nosotros para tratar de superar estas situaciones. Entonces tenemos que abordarla y verla con mucha delicadeza, y si necesitamos conformar estos equipos multidisciplinarios, ver qué podemos aprovechar de nuestros colegas especialistas y nosotros también aportar para esto. Entonces, decimos que el impacto de las experiencias e intervenciones en los primeros años perdura a lo largo de la vida.
¿ok? Lo que me ocurrió cuando yo era pequeñito va a florecer o a aflorar, mejor dicho, hasta la edad dorada, ¿sí? ¿Sí? Hasta hasta que termine nuestra existencia, ¿sí? Deja impregnada su huella todo como un registro de ADN y eso va a ir determinando todas las situaciones que vayamos viviendo o cómo vayamos enfrentando estas adversidades. Entonces, la calidad estructural de los espacios es indispensable para prestar una buena atención, pero no es suficiente. Necesitamos de la persona, del conocimiento. ¿A qué se refiere estructura? Porque cuando vamos a enseñar, cuando vamos a estimular, cuando vamos a evaluar el desarrollo, cuando vamos a trabajar estas áreas, vamos a ver que a veces necesitamos cosas, pero esas cosas materiales que se ven muy bonitas en una sala de desarrollo infantil, una sala de estimulación temprana, que parecen muy costosas, que de hecho son costosos, también nosotros lo podemos hacer con las cosas que tenemos en nuestras casas, ¿sí? Aquí yo les voy a compartir más adelante esos materiales. En Paraguay tenemos una muy bonita propuesta que se impartió y se hizo una evaluación incluso internacional y fue como un referente de cómo estas primeras habilidades, por decirlo, motrices o de praxia fina, de atención conjunta de nuestros pequeños y de comunicación y de vínculo social con el cuidador, el papá o la mamá y la familia, cómo estos patrones de movimiento se podían estimular y seguir desarrollando con simplemente algunas cazuelas de la casa, algunas cucharas, algunos elementos que no son peligrosos que están en nuestras casas, ¿sí? Y para eso aquí se hizo un programa y eso, por ejemplo, justamente hoy en la tarde, creo que aquí, en la tarde de Paraguay, se hizo entrega oficial de lo que refiere a unos kits básicos que se le entregan a las mamás cuando tienen a sus hijos en hospitales públicos o en la asistencia sanitaria pública. Entonces, estos aportes de cada de organizaciones, a veces no gubernamentales, sumaron esfuerzos y cada uno desde su perspectiva fue aportando y elaborar lo que es ahora un kit que recibe una madre para poder realizar, por ejemplo, una lactancia cómoda, necesaria, ¿verdad? Cómoda, también unos básicos elementos para estimular al niño, a la comunicación, al movimiento, a seguir sumando, a seguir creciendo, y también refiere a incluso materiales de dibujos con poco texto que va guiando un poquito a los padres para ir aprendiendo conjuntamente con el crecimiento de los niños. Entonces, es importante sumar estos esfuerzos y recursos para mejorar la calidad y calidez de la interacción entre nosotros, los agentes educativos, promotores de educación y salud, y nuestros niños. Yo creo, José Luis, si no estoy mal, que estamos un poquito en tiempo. Yo quiero dejar un poquito un espacio para ver si hay preguntas. Perfecto, perfecto, excelente, Carol. Excelente, yo te escuché muy bien. Algunos colegas parece que a lo mejor por el internet o por vaya a saber las conexiones tuvo concretamente un inconveniente, pero bueno, la idea era para que pudiesen tener la posibilidad de realizar algunas preguntas, algunas inquietudes. Recordemos que Carol mañana nos va a acompañar y pasado también compartiendo las exposiciones. Allí yo le dejé en el chat mi número de WhatsApp personal para aquellas personas que quieran tener el material de estudio, los libros, los videos y luego la certificación internacional, para que me escriban por privado. Así que si hay alguna persona que le quiera realizar alguna pregunta, para ya ir cerrando, y mañana nos estamos convocando nuevamente
si no me equivoco, Carol, en el mismo horario del día de hoy. Es así, es así. 17:30 hora México. Perfecto, 20:30 hora Argentina y Paraguay. Perfecto. Bien, colegas, Miguelito. Vamos todavía, Miguelito. Bueno, ¿hay alguna pregunta de los colegas que quieran sumarse? Recordemos lo siguiente, de que muchas de las dudas, lo mejor que tenemos en este momento, lo vamos a poder apreciar mañana o bien pasado con las diferentes proyecciones que Carol, la licenciada, vaya compartiendo con nosotros. Son temas realmente en la cual hay que profundizar, porque estamos acostumbrados más los profes de educación física, que vamos de un lado para el otro y nos cuesta sentarnos a profundizar en estas necesidades que tienen la infancia en edad temprana. Así que, bueno, este compartir lo veo muy satisfactorio. De mi lado veo que no hay preguntas, así que, Carol, de mi parte todo excelente, te escuché muy bien, así que nos veríamos mañana si no te parece. Me parece genial, me parece bien que si pueden hacer alguna lectura, traer sus dudas, sin inconveniente podemos empezar con las preguntas y entonces continuamos el desarrollo de esto para que sea un poquito más interactivo. Obviamente yo hoy fui un poco teórica, pero yo creo que es necesario un poquito abordar esta parte un poco tediosa para después desenvolvernos y desarrollarnos con mayor amplitud en lo que refiere a la parte un poco más práctica. Muy bien, Carol. Colegas de toda Latinoamérica, desde ya le agradezco la participación, de habernos acompañado en este tiempo y si Dios quiere nos encontramos nuevamente mañana. Muchas gracias. Gracias, Carol. Saludos chau. Desde Mérida, Venezuela. Gracias, buenas noches. Saludos desde Lima, Perú. Hasta mañana. Saludos desde Perú.